vamos a ir directamente a lo que es nuestro tema del día, inestabilidad en los precios del taxi. Y me gustaría empezar preguntándole a don Faustino, ¿los precios de los taxis se establecen en base a qué criterios? ¿Es según lo que regula la Asociación de Taxistas o según el mismo conductor? Vale, bueno, ya es una vez más y gracias por la pregunta. Netamente yo creo que esta es la segunda vez en este plato que hablamos del precio del taxi. Entonces el otro día yo os dije que para abordar los precios de taxi tiene que haber una concordancia entre el Ministerio de Transporte y el Ayuntamiento, porque geográficamente la ciudad de Malabo está distribuida. Entonces, a través de ello, el Ministerio de Transporte, en concordancia con el Ayuntamiento, deben establecer los precios del taxi para que se queden estipulados en el Ministerio por el Gobierno. Y así ustedes adoptamos las normas que nos oficial han dado sobre o sea, ahora mismo los precios que pagamos ahora mismo es según conductor y según el beneficio de cada uno. Ya, obviamente, creo que es así, porque anteriormente, cuando, voy a llamarlo vulgarmente, cuando era Guinea Petrol, el taxi no tenía precio. ¿Por qué? Porque a la gente ya pagaban taxi dependiendo de la velocidad o de la necesidad que tenía en este momento. Entonces ya a la gente ya se quedaban con esos precios, pensando que eran precios normales y que no eran precios porque las personas ya tenían prisa. Por ejemplo, la gente que trabajaba en planta, cuando se ve que la hora ya le llega, te daba un 5.000 y le depositabas en la planta. Pero bien, como la ciudad se está ensanchando poco a poco y por las carreteras, yo creo que es lo que la gente se van incrementando el precio del taxi. Pero, por favor, usted ha mencionado que el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento tienen que elaborar un consenso. Sí. Pero, ¿qué hay del caso de Bata? Por ejemplo, el año pasado el alcalde del ayuntamiento estipuló un precio de 300 porque la gente se volvía quejaba. Al precio que se sí, se al conoce en precio Bata. normal, porque decían los taxistas que por la COVID había muy pocos clientes y subieron la tarifa. Ahora que acabó el COVID, pero algunos siguen manteniendo los mismos precios. El alcalde estipuló que el precio vuelva, pero algunos ciudadanos decían que algunos taxistas no hacían caso. Hasta se llegó a agredir a una ciudadana porque dio los 300 y el taxista dijo que no. Y la agredió porque esta noticia salió. Entonces, si se estableciese un precio aquí en Malabo, que sea, por ejemplo, vamos a pagar en todas las partes 500 francos, ¿cree que se daría el mismo caso que en Bata? Que unos sí, otros no. No, yo creo que todos nosotros nadie está encima del gobierno. Tal vez que el gobierno dicta una norma, nosotros estamos obligados a cumplirlo. Mientras tanto que todavía no se ha establecido, por eso la ciudad sigue así. Realmente el gobierno, por eso he dicho que el Ministerio del Transporte, en concordancia con el Ayuntamiento, tienen que abordar esos precios, si es posible, con la ayuda de la presidenta de la Asociación de Taxis de Malabo. Yo creo que a partir de ahí se puede establecer los precios y que la gente se publiquen en los medios informativos para que sepan realmente el precio del taxi en la ciudad de Malabo. Hay una cosa que no solo termina de entender. Primeramente, felicidades por el trabajo que hacéis todos los días, porque no es fácil trabajar de taxistas, o más bien de conductores. Hay una cosa que yo no termino de entender. Por ejemplo, le preguntas a una persona, hay de los que incluso se atreven a cobrarte si vives, por ejemplo, en las viviendas de Torrejón y sales de Semu, ya quería decir yo mundo así, si sales de Semu y te vas a las viviendas de Torrejón, hay de los que se atreven a cobrarte 500. Y o sea, 1000, quiero decir 1000, ya digo 500, quiero decir 1000. Y yo presupongo que cuando tú sales de, por ejemplo, una distancia tan larga, por ejemplo, en la ciudad, a las viviendas de Torrejón o las de San Juan o las que sean de las viviendas, ahí te pueden cobrar 1000 francos. Bueno, es la tarifa que ustedes mismos habéis estipulado, porque no hay un consenso de parte del gobierno. Ahora me hago la pregunta, ¿cuál es la necesidad de cobrar a una persona de una distancia como de Semu
a las viviendas de Torrejón y si te atreves a entrar te dicen es 1.000 francos. ¿Cuál es la necesidad de esta? Bueno, obviamente las trayectorias son, bueno, lo que yo entiendo de los taxistas es por la trayectoria. Por ejemplo, si yo me voy a la industria, estoy en la ciudad, yo sé que desde aquí a esta industria no voy a ver otro cliente. Es mejor llegar a un acuerdo entre el cliente y el taxista, porque es lo que muchos confunden. Vale, si me pides, quiero irme a Torrejón, por favor, tengo 500, por ejemplo, yo digo, vamos, te llevo. Mañana pides al otro compañero, te lleva. Y ya el tercer día ya lo tienes como hábito. Entonces subes en el taxi y el taxi que has subido no le has consultado. Que tengo 500, porque antes de subir hay que decírselo. Tengo 500, quiero irme a Torrejón. Entonces, si acepta, te lleva. Si no, coges otro taxi. Es la disputa que yo estoy dando cuenta entre los taxistas y los clientes. Es decir, como yo suelo pagar 500, no hace falta preguntar, yo subo. Y cuando llega adelante el taxista dice, no me has preguntado, pero hay tienes de los que pagar. Don Faustino, hay de los que incluso, el típico ejemplo que le he dado, porque quería ponerle en contexto, porque son distancias muy cortas. Semu, Torrejón, o sea, uno puede ir caminando, sí, pero uno quiere decir, mira, solea y quiero coger el taxi. Hay de los que incluso se atreven a decirte que cuando le preguntas, ¿por qué me vas a coger 1.000 si es de aquí a aquí? Y si es más, si entras en las viviendas, te dirá, no, es que vivís en las viviendas sociales, pero ¿cuál es la necesidad? Es que nunca he entendido esa respuesta. Yendo a la pregunta, ¿es por el barrio que simplemente porque se cobra 1.000, aun la distancia sea chica, o solamente por la misma distancia, como dice ella? Si estoy en la gendarmería y quiero irme a Torrejón entrando, porque solamente es Torrejón, ya se sabe que se tiene que pagar 1.000. Buena pregunta, es eso. No es así. Por decir Torrejón no significa 1.000. Pues hay muchos que lo tienen mentalizado así. Sí, lo que sí voy a pedir, perdón, primeramente a la audiencia, es que nosotros sabemos que en los taxis es una agrupación de gente que cada uno viene de su sitio para incorporarse en la ciudad. Y de ello vemos que en una mano tienen 5 dedos, los 5 dedos tienen la misma estatura. Cada uno trae su formación desde su casa. Por mucho que nosotros intentamos hacerles algo, porque yo me acuerdo cuando el gobierno sacó el decreto 57 en 2016 para crear las asociaciones. Es decir, muchos no entendían lo que hablaban de la asociación, lo que el gobierno creó las asociaciones. Es decir, la gente estaba ensanchados, cada uno a lo suyo. Entonces nosotros queremos identificar tal persona de qué grupo pertenece. Ya a través de su presidente nosotros le podemos controlar en cuanto a los precios, porque se tiene que denunciar en la asociación de taxi cuando alguien que haya cobrado algo igual, porque ese taxista se tiene que tomar las medidas. Es decir, a través de los precios internos que nosotros tenemos, lo estipulamos a los taxistas y a través de ello los llevan en la calle. Y entonces, en caso de que te cobra más, le coges la matrícula y le denuncia en la asociación de taxi y la asociación de taxi ya le toma una medida seria. Quiero hacerle la siguiente pregunta en base a lo que está diciendo ahora mismo. Sí. Todos los taxistas que vemos en la calle están adheridos a la asociación de taxis. Y sobre todo, ¿es única o son varias asociaciones? Porque luego también es una confusión, porque ha dicho hay que identificar en qué asociación pertenece y eso. ¿Es única o son varias asociaciones de taxi? Habían varias asociaciones de taxis. Eran algo como porque el decreto estipulaba 5 asociaciones en la ciudad de Malabo. Habían. Entonces, después de la caída del COVID, las asociaciones se disolvieron. Entonces, la única que se quedó funcionando es la mía. Pero que las demás, los que estaban en las demás asociaciones se adhirieron a la tuya o quedan trabajando así. Libre. Quedan trabajando libre. Entonces hay un problema. No hay un problema. Ahora no se le puede castigar a uno. Porque si es que ya están trabajando así es porque ahora pueden hacer lo que quieren, porque al final... ¿Hay alguna infracción que estén cometiendo aquellos taxistas que no estén adheridos a una asociación? Sí. Yo quería preguntar, usted ha mencionado que el taxista que no cumple las normas que se había establecido, porque ahora mismo ya encontramos otro problema, que ya hay unos que van por libres. Ahora, los que
forman parte de su asociación, si no cumplen las normas que están establecidas en su asociación, ¿cuál es el castigo que se le puede, que uno puede adherirse con ello? ¿Cuál es el castigo que le pueden dar a ese? Vale, lo que nosotros hacemos en la asociación es, en caso de una infracción del taxista a un cliente o con las normas que tenemos, normas internas. Uno, si sales de mi asociación, por ejemplo, yo tenía mi asociación y haces un delito, entonces te saco de mi asociación. Para salir de mi asociación tengo que certificarte un documento. Con ese documento, cuando te vas por la asociación del compañero, presentas como si no has tenido problema conmigo. Entonces, cuando llegas allí, si no presentas ese documento, es porque hayas salido mal conmigo y no pueden darte el coche. De eso habíamos dicho que los propietarios de los vehículos no es menester que den los vehículos a los conductores en casa. Porque cualquier problema que se van a tener ahí, lo va a tener entre el propietario y el conductor. Es mejor traer el coche a la asociación y ya la asociación da el coche al taxista. Y el taxista está bajo la asociación. Ok, de ahí me surge... Paula, Pilar, perdón. Es que... no, mejor vamos a seguir un rato y luego ya seguimos. Ok, perfecto. Continúa. Quería preguntar, usted ha dicho que tiene una asociación. Hay otros taxistas que no están en su asociación. Después me acordé, en la otra entrevista usted dijo que los que están haciendo el servicio de taxi independiente, los no están pintados, sí, están como que interfiriendo de alguna manera porque van por libre. Ellos no están regularizados por ninguna ley de taxistas. Entonces, ¿cómo llegar a un consenso? ¿Cómo usted cree que ustedes pueden llegar a organizarse, pero ellos van por libre? Los taxis piratas. Sí, ese problema, ¿realmente cómo se puede resolver? Porque si ustedes se organizan y ellos no, seguiremos teniendo el mismo problema. Y es que el nombre es general, los taxistas. Sí, yo creo que aquí en la ciudad de Malabo, el 75% de los taxistas y los taxis yo los conozco. El 75% yo les conozco. De hecho, cuando uno viene en mi asociación que quiere taxi, yo conozco que esta persona así está, esta persona así está, esta persona así está. De hecho, yo no doy el taxi a cualquier persona. ¿Y qué es lo que la gente hace? Uno hacía taxi en Bata, después de regularizar en la ciudad de Bata, viene a Malabo. Y no se puede adherirse a ninguna asociación. Se ve a un primo, se le da el coche y se pone a la calle. Le han dicho que el taxi es en Malabo. Y ya cobran de Malabo, del mercado central a SEM. A pesar de que no conoce cómo la ciudad está distribuida. Y eso va el mal nombre a todos los taxistas de la ciudad de Malabo, en particular. Oye, don Faustino, hay los particulares que entregan vehículos a individuos estableciendo un vínculo contractual entre ellos. ¿Ellos cometen alguna infracción? Normal, cometen infracciones en la calle. ¿A quién le cae una penalización o la responsabilidad legal? ¿Al dueño o al conductor o a los dos? O sea, al dueño del taxi, al conductor o a los dos por igual. Ya dependiendo, porque si es una infracción que el tráfico te haya pillado, quien va a sufrir es el propietario. Porque llevarán el coche, no llevarán a la persona, llevarán el coche. El propietario sufre solamente cuando se le... Sí. Pensaba que la asociación o el decreto ley se podría estaría regulando cómo sería, o sea, penalizado tal vez el dueño del vehículo que establece una vinculación con un conductor de forma... Yo creo que por eso le ha dicho depende, ya empezó a hablar de si es que es una infracción a nivel de tráfico. No, eso ya es una infracción él habla en la carretera. De eso. Ya es una infracción en la carretera que normalmente se coge el vehículo, o sea, se confisca el vehículo. Ahora me refiero al tema de... Al mismo hecho de crear este vínculo al margen de una asociación, porque yo entiendo que cuando se decreta esta ley es para tener algún tipo de control, algún tipo de orden en ese sentido.
porque a las asociaciones seguramente si fallan, os penalizan de alguna manera u otra. Sí. Se puede inhabilitar la asociación, se puede castigar al presidente de la misma, que aún no sé de fondo cómo funciona la asociación. Entonces, cuando hay un vínculo al margen de las asociaciones de taxis, ahí yo estaba preguntando si hay algún tipo de infracción reconocida por ley a la cual se puede aplicar al dueño individual que ha establecido un vínculo con un conductor para que realice el servicio de taxi. Esa era la pregunta. Eso así tiene que ser. La cuestión, cuando el gobierno dicta una norma, una ley, esa ley, para que ejemplo, voy a hablar del sector del taxi, para que se cumpla, el gobierno tiene que estar detrás de lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, tenemos leyes internas. ¿Cuáles son las leyes internas de una asociación? No se puede hacer servicio de taxi con chancletas, con simanga. 1. 2. Usted no puede estar dentro del taxi y el cliente poniéndote carga detrás y usted estando sentado. Usted recibe una multa de la asociación de taxi. Son leyes internas. Por ejemplo, vienes a dirigirse en mi asociación, te veo un tatuaje. Como presidente yo te llamo en la dirección. Tienes que justificarme el significado de tu tatuaje. Porque obvio me lo pueden preguntar en cualquier sitio. Entonces, si lo has hecho por azar, yo no te puedo coger porque yo no puedo decir que no. Me han dicho que esto no tiene sentido, pero lo llevas, al ver que lo llevas, tiene un sentido. Yeah. O sea, a partir de ahí, cuando el gobierno nos exige a las asociaciones y nosotros a los conductores, la cosa va a ir mal, va a ir bien. Va a ir bien. Pero cuando la cosa está al aire libre, ya cada uno hace lo que le da la gana. Okay, bueno, en ese Pili, sentido, ahora, si te parece, ahora sí podemos pedir un poquito lo que es el Voz Pop para ver qué piensan pues la gente que mira Buenos Días Guinea y los ciudadanos de Malabo acerca del tema de los precios de los taxis. Un poco, la verdad, porque hay taxistas que se suelen pasar y encima no les puedes decir algo, se empiezan a poner rebeldes, se empiezan a gritar y la verdad yo creo que exageran la verdad. Y para mí que todo lo que tendría que ser dentro de la ciudad, todo lo que es urbanización, municipios, todo tendría que ser 500, independientemente de la distancia, pero como no puedes decir nada, porque cada uno te va a decir que no, aquí no es tu coche, esto no es tu coche, o sea, pero exageran. Bueno, el precio que se sabe que cuesta el taxi es 500 francos. Ahora, de acuerdo a las distancias, el precio ya varía. Pero hay unos taxistas que ya exageran. Conocen el precio, pero aún así, como ejemplo, de aquí a uno que sale de Guantánamo y quiere irse a Torrejón o Móstoles, tiene que pagar una tarifa de 1000. A pesar que la distancia es corta, pero como se sabe o se dice que de Torrejón, una vez entrar a Torrejón o a Móstoles, el precio ya sube, automáticamente no importa de dónde salgas, vas a pagar 1000. Por lo que yo opinaría es que los precios sean estándares, no importa la distancia que sea. Si es 500, 500 en toda parte, si es 1000, pues 1000. Normalmente exageran. En la mayor parte de las ocasiones exageran, porque a veces, imagínate que por ejemplo aquí en Malabo hay lugares donde se cobra 1000, otros lugares donde se cobra 500, pero imagínate que sales de, por ejemplo, de Carmen Galaxy y quieres irte a las viviendas sociales de Torrejón o de Móstoles y te cobran 1000. Es decir, simplemente no es por la distancia, sino porque simplemente es así. A veces sales de un lugar que no es tan lejano a otro, te dice que no, hay que pagar 1000. Y te lo impone ahí y tú no sabes qué decir. De mi parte, yo creo que cierta gente exagera los precios. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de los taxistas solamente se acostumbran a los nombres del lugar y no a los precios. En plan, por ejemplo, Buena Esperanza, sabes buenamente que es 1000. Cualquier sitio donde tú pagues para Buena Esperanza siempre es 1000, es lo que siempre tienen en cabeza y a veces... También deben entender que la población ahora con muchos escasos de dinero y deben de comprender que cuando uno le pide que mira, porfa, tengo 500, a menos le debe entender a ciertos casos iguales, ¿entiende, no? Como ciertos lugares como Zampaca, así, hay coches de línea, pero los taxis cuando llevan a la gente ahí deben pedir también, así los clientes deben pedir, ¿entiende, no? Sí. Ese tema es un tema muy candente en el sentido de que no sé si el Ministerio de Transportes debería regular o
la delegación de tráfico o si no los del ayuntamiento. Pero a grosso modo los que les toca en ese tema deberían tocar ese tema. Es muy importante aquí. Parece ser que el tema de las tarifas de taxi depende de las zonas, sinceramente. Porque uno que sale de aquí ahora mismo a Elanguema, el punto que estamos, cualquier zona de Elanguema le cobran un 500. Pero desde aquí a Zampaca son 1000 francos. O sea, si miramos las distancias, ya no serán lo mismo, pero ves que una distancia es más larga que la otra, pero la tarifa cambia. Solo por los nombres tienes la tarifa aquí. Es esto. En cuanto a ese tema, ya me gustaría, como me he enterado que la sociedad tiene una opinión, ya me gustaría escuchar la opinión de ellos, pero de forma independiente, las tarifas, muchas de ellas son establecidas según las distancias y las condiciones en las que se encuentran las rutas a las que hacemos mención. Ahora bien, las tarifas de Buena Esperanza 1, Buena Esperanza 2, desde el centro de la ciudad son tarifas de 1000 francos. Ahora, las demás ya son de 500, como en todas las demás zonas de la ciudad. Ahora, si encontrases el cliente en Buena Esperanza y se fuese otra vez a una zona del mismo barrio, en tal caso seguirían siendo 500 francos. Al igual que las zonas las zonas de Malabo 2, donde la tarifa sale a 1000 desde la ciudad. Si encontrases al cliente en esta zona y se fuese a otra zona de Malabo 2, en tal caso también pagaría 500 francos. Ahora, las carreteras que no están del todo en condiciones, quiero pensar yo, debido al esfuerzo que hacemos a los autos por tener que transitar por vías no asfaltadas, debido a esta razón se asciende también en ocasiones el precio, debido a esa causa. Y también en otras ocasiones el precio depende de la carga que lleva la persona, independientemente que tengas que transitar con él, transportarle. Ya cuando transportas una carga suya también influye en cuanto a la tarifa. Más que esto, no sé, excepto que... La opinión y... La verdad es que las palabras de el conductor dejan mucho que pensar, dudas. Porque así es como vamos sufriendo nosotros que utilizamos el servicio taxi. Ahora voy a partir desde lo que son los precios en algunos puntos, porque cuando las carreteras estaban mal, cuando se estaba construyendo Maqueda, que se llama Móstoles, es más popular por Móstoles y Torrejón, decían que por el tipo de carretera, esto era un riesgo para los conductores. Entonces cobraban, por eso justificaban el 1000 que se cobraba. Ahora, no te puedo explicar cómo está la carretera, pero usted y yo conocemos también el precio. Yo le preguntaría el primer por qué. Luego está Paraíso, que de la misma manera se estableció inicialmente el precio porque las carreteras no estaban en condiciones. Usted y yo conocemos cómo están las carreteras ahora. ¿Por qué se mantiene el precio cuando en su inicio era porque las carreteras estaban mal y cuando ya están bien se sigue cobrando el mismo precio? Yo creo que al inicio del programa es lo que yo os había dicho desde una mañana, que anteriormente esos precios se disparaban cuando Malabo, dicho vulgarmente, era Guinea Petrol. La justificación en concreto, era por las carreteras. Mira, ahora el Paraíso puede ser 1000, ya depende del sitio donde estás. Si estás en Elanguema te vas a Paraíso, tienes que pagar 1000. Es justo. Sí. Entonces, si estás en Santa María, usted no puede pagar Paraíso 1000. No debo, pero nos cobran. Y nos cobran y luego tú vas a querer decir que no lo puedo hacer. Te exigen que es Te exigen y luego hay uno más fuerte que tú. Lo que nosotros vamos a creer aquí, es, como tengo algunas autoridades que me ayudan por el servicio, cosas iguales, tan solo la matrícula, me pasa la matrícula, el taxista hace ese taxista pío a su propia casa. Para eso nos tienes que dejar el contacto. Sí. Mira, yo a raíz de eso me surge una pregunta. Por ejemplo, ya que todavía no está estipulado el precio del taxi,
Realmente, ahora, si necesitamos establecer un precio un baremo de precios. Ahora, ¿a quiénes se deberían preguntar? ¿Cómo debería ser el análisis? Porque obviamente hay algunos taxistas, no, por la distancia se debe pagar tal, y los ciudadanos dicen que, mira, por esa distancia no se puede. ¿Cómo debería ser ese análisis para llegar a un determinado precio, para llegar a un precio normal para todos? A un precio justo. A un precio justo. Entonces, hemos dicho que el Ministerio de Transporte, Correos y Telecomunicaciones, con el excelentísimo Ayuntamiento de Malabo y con la ayuda del presidente, nosotros podemos llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo, si ese ya se puede publicar en los medios informativos para que todo el mundo sepa realmente el precio del taxi. Entonces insistiremos para que se entonces dé el ellos caso deberían hacer el análisis. Sí. Es que, como he mencionado antes, como ha resaltado don Caetano, y lo que... Sí. Es un caballero. Caetano, y lo que ocurrió en Bata es, por ejemplo, la autoridad puede venir y decir que mira, el precio es tal, pero vemos al día siguiente que algunos hacen caso omiso y siguen cobrando igual. Cada uno tiene sus respuestas. En ese sentido, ¿cómo llegamos a determinar que este es el precio justo para todos? Porque o cómo no hacemos que estas, bueno, no cómo, porque se sanciona una ley para respetarla. El que la viole o la incumple, pues, está sancionado. Y ahí es donde está la debilidad de todos nosotros, cuando la ley no está haciéndose respetar. Se sanciona hoy si no se busca lo que es la aplicabilidad de la misma y que la gente entienda que esto va en serio. Va a seguir pasando lo mismo. Ahí está la debilidad de todo esto. Es que hay leyes para todo, y es lo que está diciendo Caetano. Si la gente no se está aplicando la ley tal y como se ha estipulado en el papel y no se esté haciendo la práctica necesaria, es que la gente seguirá haciendo lo mismo. Luego, se me ha surgido una pregunta cuando usted estaba hablando de algunas normas que vosotros habéis establecido o están establecidas en lo que es la asociación, por ejemplo, lo que es la fachada del mismo taxista en sí, cómo tiene que ir vestido, lo que usted ha mencionado. Luego está el estado de lo que es el mismo vehículo en sí. Los taxistas, como he dicho al principio, hacéis un trabajo grandísimo, porque no es fácil que la vida de ciertas personas esté en vuestras manos. Y me estoy dando cuenta que últimamente hay taxis que no reúnen las condiciones para realizar el servicio de taxi. Sí. Por ejemplo, usted se sube a un taxi y la puerta para abrirla adentro ya no hay forma. No hay forma. Tienes que cruzar la mano por fuera para poder abrir el taxi. Como digo, eso, muchísimas otras cosas. Ya no hablo de los fallos técnicos que el mismo taxi o el mismo vehículo puede tener. Entonces, ¿cuál es la seguridad de la gente actualmente de subirse a un taxi? Porque a mí personalmente me he subido a unos taxis en los que yo, por ejemplo, tengo algunos problemas de respiración, no puedo bajar la ventanilla para respirar. Entonces, y encima son los que también están cobrando precios que no favorecen a las personas. Entonces, ¿cuál es la seguridad de que la gente siga confiando en ese servicio? Y yo creo que, obviamente, yo lo dije desde cuando quería explicar aquí lo del seguro del vehículo. Realmente ya hay coches que se tienen que poner baja, que ya no se pueden circular. Pero ¿cuál es el problema? Exigimos a los taxistas a cumplir las normas. Yo también estoy de acuerdo para que se cumplan las normas. Y yo sugiero que el gobierno establezca algunas normas sobre estos vehículos. Porque, un ejemplo, yo tengo una asociación. El vehículo suyo no es mío, pero lo que yo hago en mi asociación es, si vienes a depositar un vehículo, que busca el conductor, primero reviso el vehículo. Sí. Si no está en condiciones, te lo devuelvo. ¿Y qué haces? Si ves que ninguna asociación coge tu taxi, tú buscas a un primo, a un familiar, le pones el coche y a la calle. Sí, yo tengo una pregunta. Quiero saber si el pasajero, o sea, el cliente tiene derecho a la carga por el 500 que da, o la carga ya se cobra aparte. O sea, aparte. Es decir, si salgo de SEMU,
voy a la gendarmería, yo mismo soy 500 y la carga también 500, porque a veces, no, porque tú tienes carga. Sí, sí. A veces a mí también me ha pasado varias veces al ir al supermercado que me dicen que debo pagar 1.500 y el 500 de la carga. Yo quiero saber, a ver, si solamente por tener 500 ya tengo derecho a poner la carga, o la carga ya se factura. No, la carga incluye con la persona, es el mismo precio. Es decir, el pasajero tiene derecho a carga. A la carga, sí. Sí, es decir, si te vas a Paraíso, por ejemplo, si te vas a Paraíso, tú pagas 1.000 con tu carga. Porque luego ya parece como si... Y luego, están algunos malentendidos, como que sales de, por ejemplo, de Bantú a El Anguema. Sí, puedo decir, el Anguema sois dos, os cobran 500 tranquilamente. Sí. Pero sales tú de Bantú a, por ejemplo, a Torrejón, las viviendas sociales, 1.000 y te dan la típica explicación, viviendas sociales. Sí, igual si sois dos también pagáis 1.000, eso sí. Es que queda feo desde el momento en que al otro lado de por Carmen Galaxy, el barrio se cobra 500. Pero cruzando la carretera es 1.000. Son 1.000. Es que son cosas inentendibles. Quería un poquito enfocarme en el aspecto de lo que son las características en sí de los taxis. O sea, cómo debe ser un taxista y cómo debe estar el coche. Porque tenemos muchísimos de nosotros en algún momento hemos subido en un taxi en el que hemos encontrado, por ejemplo, al taxista bebiendo incluso dentro del taxi, que tiene su botella de Stura ahí, su Tagus, y tranquilamente va conduciendo y bebiendo en el coche, y tú ahí sentada. Hasta fumando. Y eso mismo, y también los hay que están fumando. Usted mencionaba aquí que un taxista no puede hacer el servicio de taxi con un pantalón corto, o con unas mangas, o con chancletas. Pero si vamos a la calle, veremos que a lo mejor el 50 o más del 50%, así es como realiza el servicio de taxi. Entonces, ¿hay manera de que se pueda, no sé, castigar de alguna forma a esas personas? Porque ahora mismo no sabríamos, si voy a la calle ahora mismo y cojo un taxi, no sé si es de su asociación o si es de los que van freelance por ahí, ¿cómo podemos nosotros pues estar más seguros o sentirnos un poquito más protegidos al respecto? Porque luego, si tú estás bebiendo, puedes perfectamente cometer un accidente y acabar perdiendo la vida. Conducción temeraria. Sí. Yo creo que el gobierno, sigo insistiendo, tiene que poner mano dura en ese servicio. ¿Por qué? Porque, ejemplo, yo no puedo aplicar a uno al 100% en su propio vehículo un mal más si no es de mi asociación de taxi. Yo te aplico ejemplo, si usted compra un vehículo y me lo deposita en mi asociación, el conductor que pasa mi vehículo está bajo mis órdenes. Autoridad. Es decir, tiene que cumplir por lo que te digo. Entonces, si no cumples, yo te voy a sacar y poner a otra persona. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Después de sacarle a mi asociación, va afuera, encuentra a una persona, le da el coche particularmente y empieza a hacer el servicio de taxi. Porque si el gobierno nos apoya a 100%, porque el servicio de taxi, todo lo que ocurre ahí, yo sé todo lo que está pasando, yo sé, pero personalmente no puedo hacer nada si no tengo la autoridad, si no tengo el apoyo de las autoridades. En el deber ser, ¿cómo considera usted, como presidente de la Asociación de Taxis, que debería hacer pues, un conductor de taxi aquí en Guinea Ecuatorial, en el deber ser? Y luego nos deja su contacto, por si acaso. El deber ser es, un taxista debe de reunir las condiciones. Uno, es que tiene una falsa excusa que no hay trabajo. Entonces, yo me acuerdo de una reunión que con el director saliente y el ministro dijeron, entonces, si no estás en condiciones de hacer el servicio de taxi, entonces vaya a ser usted albañil. También es otro servicio. Porque es un servicio ya particular. Y yo sé que aquí tenemos un compromiso con el gobierno. Y con la ciudadanía. Recientemente que acabo de firmar ante el secretario general adjunto primero y el ministro delegado, en presencia también del director de tráfico, después de recibir los permisos de conducir. Yo creo que obviamente ahora con el gobierno debe poner mano dura ante este servicio. ¿Por qué? Porque mis agradecimientos al presidente los tengo aquí, lo había leído y le pedí que lo vamos a cumplir. Entonces, hemos recibido una formación gratis. Hemos recibido permisos de conducir gratis, nadie ha pagado. Entonces, ¿por qué el gobierno puede estar detrás de ti? Para exigirte.
Se nos acabó totalmente el tiempo. Mira, solo quería que si nos puede explicar las tarifas que están establecidas legalmente. Es que la verdad es... Tarifas aquí en la urbanización, interurbanas, aeropuertos, ciudad, para que nosotros cuando vayamos a coger el taxi podamos exigir, porque si no sabemos cuál es el precio, no podemos exigir. A mí me da una bofetada y no. Vale, como el tiempo ya se nos cae encima, sí. hemos dicho que por parte de Santa María 3, yendo por Paraíso o Sampaca son 500 francos. Los 1000 francos para el Paraíso, para Sampaca, tienen que ser a partir del mercado central. No sé, en un taxi de la ciudad, del casco urbano. Es decir, si estás en el mercado central, te vas a Sampaca, allí sí puedes pagar 1000. Pero si estás en Santa María, te vas a Sampaca, te vas a Paraíso, pagas 500 francos. Estás en Buena Esperanza 1, vienes a Fiston, el Anguema, son 500. Después de Languema, a partir de Cruce Hospital, ya te empiezan a cobrar 1000 por ir a Buena Esperanza. Si le queda a la gente bien bastante claro. Espero que haya quedado mínimamente de los temas claro. Que cuando se vence el tiempo, sientes siempre que algo ha quedado por preguntar. La verdad es que sí, pero lamentablemente tenemos que cerrar el programa y seguiremos en otro momento con esa entrevista con el señor Faustino, que es presidente de la Asociación de Taxis aquí en Malabo. Nosotros nos vamos y mañana volveremos con más de Buenos Días Guinea, mañana lunes. Y recuerden, señores conductores, que más allá de la vida que lleva usted, también su vida está en riesgo. Así que intentemos cuidarnos todos. Nos vemos el lunes y que tengan excelente fin de semana. Chao.